Muy bien, como le habíamos anunciado, tenemos hoy la grata presencia de tres grandes amigos que van a hablarnos hoy de uno de los programas más trascendentes que ha tenido Brasil en aquella lucha contra la pobreza que inició el presidente Lula da Silva y que nosotros pretendemos, felizmente con Dios, replicar en la República Dominicana, cultivando agua buena. El solo hecho de hablar de cultivar el agua y buena, ya eso de por sí debe llamar la atención de la población, ¿verdad? Pero claro, aquí tenemos a las personas que nos van a explicar eso. Tenemos al director de Cultivando Agua Buena para la República Dominicana, que es Yossi Abadi, quien además es asesor de asuntos internacionales del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Qué bien. Tenemos a Fausto Colón, asesor técnico de operaciones del INDRI, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y al buen amigo Carlos Domínguez, que es encargado del departamento operativo del FEDA, que está jugando un papel importante en todo este programa que lleva a cabo el presidente Danilo Medina de las denominadas y fructíferas visitas sorpresa. Así que vamos a hablar de Cultivando Agua Buena. Buenos días, señores. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, muy buenos días. Don Yossi, me alegra mucho tenerlo por aquí. Gracias por vamos invitar. a comenzar por ahí, vamos a explicarle a la gente qué es esto de Cultivando Agua Buena, a conceptualizar para que la gente entienda y cómo la gente ya debe ir familiarizándose con ese novedoso y trascendental programa. Adelante. Bueno, buenos días y gracias por darnos este espacio. Cultivando Agua Buena realmente comienza en el año 2003. El presidente Lula asume el poder y llama a su despacho a los principales directores de las empresas estatales de Brasil. Se acerca a la ventana y le dice: señores, a 100, 200 metros de aquí, hay familias que no tienen comida, hay niños que no tienen ropa para ir a la escuela, hay mujeres prostituyéndose. Y ustedes, igual que nosotros como gobierno, tienen una responsabilidad social. Porque mucho más allá de generar riquezas, hay una responsabilidad social que debe de asumir cada empresa. A partir de ese momento, Itaipú Binacional, que es la hidroeléctrica más grande del mundo, con un récord mundial de más de 98 millones de megahoras en el año 2003, ha asumido un compromiso. Mucho más allá de generar riqueza, ellos generan y asumen una responsabilidad social con los ciudadanos que habitan en la zona donde ellos operan, que es más particularmente el río Paraná 3, es la cuenca hidrográfica. Cultivando Agua Buena, más que todo, es un proyecto de una ingeniería social. Mucho más allá de dar recursos, dan ideas. Ellos armonizan entre lo que es el actor del Estado, el sector público, el sector privado, y van al desarrollo sostenible de la zona. Agua es la fuente de la vida. Y alrededor del agua es que se maneja este proyecto, esta visión. Es de desarrollar las comunidades que habitan en las cuencas, en las microcuencas, dándoles a ellos las herramientas, los conocimientos de poder no solamente proteger el medio ambiente, sino desarrollar sus vidas. Porque el medio ambiente, después de todo, es un medio de vida. Así y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Realmente que este proyecto va en la misma línea de lo que es la visión del presidente Danilo Medina, que ha puesto a la persona, al ser humano, en el centro de sus políticas. Y por eso vemos una visión de cómo una empresa que genera energía ha generado un proceso de una inclusión social alrededor de esas actividades. Cultivando Agua Buena lleva 10 años. Comenzó como un plan piloto, hoy en día se ha convertido en un éxito mundial. A mi juicio, la región de Paraná se ha convertido en la capital mundial del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos comienzan con una sensibilización del pueblo, de las personas que viven ahí. Lo que ellos hacen es identificar las necesidades y articular entre todos los actores. Tú sabes, Mozart, que a veces nosotros tenemos la tendencia de dar soluciones individuales a problemas colectivos. Así es. Y uno de los desafíos nuestros es cambiar
la cultura de pensar en soluciones colectivas a problemas colectivos. Y eso es lo que han hecho. Han tomado al sector público, al sector privado, a las organizaciones, a las iglesias, a las universidades, a las asociaciones, y han articulado entre ellos un objetivo de desarrollo para la zona. Nosotros podemos dar varios ejemplos. Uno de los ejemplos es el desarrollo de la agricultura familiar. Nosotros vemos cómo en esa zona, donde antes prácticamente los agricultores no tenían capacidad de producción, Itaipú Binacional, con las alcaldías, con las asociaciones, les ha dado a ellos la capacidad de producir mejor calidad y mayor productividad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero que todo, dándoles las herramientas tecnológicas, pero mucho antes, dándoles herramientas de pensamiento, entender, porque mucho antes de ver al agua como un elemento de insumo, nosotros enseñamos que el agua es una esencia de vida. Y cuando tú sensibilizas a las personas, tienes más capacidad de poder generar una solución. En el caso, bueno, nosotros estuvimos por allá viendo algunos ejemplos realmente fantásticos de la implementación de este programa. En el caso de la República Dominicana, bueno, ya se tiene todo, suponemos todo un cronograma, ¿verdad?, de lo que deberá ser la implementación de este programa con un proyecto piloto. Mencionamos a Itaipú, que es la madre, en el caso de Brasil, de este maravilloso programa de incorporación social. En el caso de la República Dominicana, el INDI está llamado a jugar un papel estelar, igual que las alcaldías y de otras instituciones. Hablemos un poquito de eso, de cómo se articulan las entidades públicas con el sector privado y de cómo se hace la elección de la zona donde se van a implementar estos proyectos. Es importante mencionar, el Ministerio de Energía y Minas es quien inicia o motiva este proceso. Pero nosotros acabamos de retornar de Brasil en una delegación que estaba compuesta por 22 delegados de 2 instituciones del Estado, tanto del sector público y del sector privado. Y esa es la esencia del proyecto. Esta es una iniciativa con una visión nacional. Exacto. No solamente es una cuestión del Ministerio de Energía y Minas, sino es simplemente un componente de varios. Si nosotros no comenzamos a ver los problemas o los desafíos como desafíos nacionales que requieren la integración de todos los miembros del Estado, no vamos a poder tener buenos resultados. Por esa razón es que el Ministerio ha contado con la valiosa presencia de varios actores importantes, que es el sector del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, FEDA, INDRI, otras instituciones importantes como la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, y realmente nosotros lo vemos como un esfuerzo colectivo. Por eso, por ejemplo, INDRI, que ya firmó un convenio con Itaipú, un convenio de cooperación, conjuntamente con la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, hace 6 meses atrás, realmente forman parte esencial en este proceso. Porque si no vamos a contar con la inteligencia, el apoyo, la visión de todas las instituciones, no vamos a poder tener buenos resultados. Muy bien. Vamos a ver, una Fausto. cosa, yo Fausto Colón. A hablar con Fausto, porque nosotros tenemos varias pequeñas Itaipú en el país. Somos de Centroamérica y Caribe, el territorio que más concentraciones de presas tiene. Correcto, pero además, con relación al tamaño y a la región, nosotros tenemos grandes presas, tal como Itaipú, porque el embalse Tavera Bajo, lo mismo que Sabanayegua, lo mismo que Atillo, son embalses gigantes. Bien, ¿con cuál de ellos vamos a iniciar? Porque se habló. ¿Con cuál de ellos vamos a iniciar un proyecto similar al de Itaipú? Sí, pero es importante tomar en cuenta las consideraciones hechas ahora mismo por Yossi. El proyecto, aunque se trata del agua como elemento aglutinador, ¿verdad?, del programa, ¿quién no quisiera que el agua sea, todo el mundo está de acuerdo con protegerla, cuidarla, multiplicarla? Y es por eso que, aunque en Brasil nace con Itaipú,
ciertamente el proyecto integra todo lo que sucede en la cuenca, todas las instituciones que hay en la cuenca. Sí. De hecho, es cierto que para un país como el nuestro estaríamos obligados a elegir una cuenca como piloto para poder desarrollar el proyecto que esté vinculada a una entidad de desarrollo, pudiera ser una hidroeléctrica de las que tenemos aquí pero no necesariamente es un punto obligatorio, el que tenga que haber una empresa, una presa en la cuenca. Lo ideal sería que haya un trabajo hecho para poder ver las bondades del proyecto. Pero en este caso nosotros tenemos varias cuencas aquí, que hay proyectos no solamente de hidroeléctrica, digamos por ejemplo la cuenca de Yuna, que tiene la Barrigola ahí, tiene la hidroeléctrica de Atillo, tiene varias empresas, tiene otra hidroeléctrica en la parte alta, es decir, varias hidroeléctricas en la misma cuenca, y sin embargo las comunidades alrededor de esa cuenca no saben lo que pasa con esas aguas. Sí. Y ellos no la protegen, ni la cuidan, ni fomentan su desarrollo pensando en el beneficio que esa agua produce. Ellos conviven en su cuenca porque han estado ahí, pero no hay una visión de lo que establece el programa, de esos 4 pilares, de sensibilizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente, vivir con el medio ambiente, producir con el medio ambiente. Oigan. Es decir, son conceptos que están claros, son 4 pilares económicos. Y desde el INDRI, ¿cómo ven ustedes lo de cultivando el agua? Porque nosotros tuvimos un ejemplo de ir a pequeñas cuencas donde veíamos incluso los niños incorporados a ese proceso de rescate de nacimientos, por ejemplo. Ya le comentaba yo al director del INDRI que el programa en su desarrollo le cae a la institución, al INDRI, como anillo al dedo, porque, digamos, el INDRI fomenta con otras instituciones el cuidado de las cuencas, digamos, el medio ambiente está forestando, aquí hay programas especiales de foresta, pero los nacientes de los ríos, como los que nosotros vimos en Brasil, es una política innovadora de tú ir a la fuente del agua y protegerla, cuidarla a ella, es decir, detectarla, y en ella participa la comunidad, participan los ayuntamientos, participa toda la gente de la comunidad, ese naciente es de ellos. Y lo que nosotros vimos, ir niños de la parte baja de la cuenca a proteger esos nacientes, entonces le da una visión del sentir del agua, de la sensibilidad del agua, es decir, convivir con el medio ambiente. Son factores determinantes que a la postre son los que van a generar factores de desarrollo. Es decir, no hay forma de cuidar el agua si no hay una sensibilidad sobre el agua, si no hay una visión. Y en este caso, ¿quién da el primer paso? Porque nosotros aquí tenemos que hablar hasta de un cambio de conducta, porque esto de una visión colectiva, o sea, que se rompe con las decisiones unilaterales, con el individualismo. ¿Quién da el paso para nuclear? ¿Quién lo da? Bueno, yo creo que aquí Carlos Domínguez debiera decirnos por dónde se anda la cosa. Exacto, porque él es el encargado del fondo. Carlos, no, y tiene la cartera, nosotros vimos una de las experiencias buenas, algunos veían decía, sí, pero ¿y los recursos de dónde el FEDA tiene la cartera. Ah, bueno, Itaipú, por una parte, pero la alcaldía, ¿tú qué conoces de eso, del microcrédito y de esa alianza entre el Estado que le pasa la mano solidaria a los productores? ¿Cómo tú ves ese asunto y las posibilidades efectivas en la República Carlos Dominicana? Domínguez. Bien, buenos días, muchas gracias por esta invitación, en que por instrucciones del señor López, nuestro director ejecutivo, Antonio López, estamos aquí presentes en su representación. El FEDA va a apoyar en toda su magnitud todos los proyectos y propuestas que sean factibles. Naturalmente, recién decía el señor presidente ayer, que tienen que ser propuestas factibles. Así es. Factibles. Repagables. Que sean rentables. Nosotros cuando los proyectos llegan allá, pues lo primero que hacemos es un estudio de factibilidad. Lo acompañamos, analizamos la propuesta. Cuando encontramos algunas deficiencias que le puedan imposibilitar rentabilidad, pues le orientamos
y finalmente sale un producto bueno, rentable. Y hasta ahora los éxitos han sido excelentes. A las familias asociaciones, cooperativas que hemos financiado, pues han respondido con mucho éxito. Así es. Y lo mismo es la tendencia que puede suceder ahora con el desarrollo de las cuencas, que se van a seleccionar luego de estudios profundos y análisis. Precisamente, este es un enfoque importante porque las cuencas que resulten seleccionadas después de todos los estudios de factibilidad técnico, agronómico, tendremos que determinar allí cuáles proyectos sean viables. ¿Por qué? Porque la idea es mantener un desarrollo sostenible a las familias que viven allí. Exactamente. Entonces ese va a ser un factor muy importante. Los elementos que se puedan explotar desde el punto de vista de la pecuaria, de la agropecuaria, etcétera. Yossi, ¿quién dice que la gente, que el dominicano, que es tan dado, lamentablemente hay que reconocerlo, nosotros hemos vivido mucho del dado, y a la gente lo que le gusta es que le busque lo suyo y resolver su problema inmediato. Ahora incorporarse, cuando la gente se llama a incorporarse a un programa como esto de cultivar el agua, ¿quién nos dice a nosotros que la gente estaría en condiciones de aceptar y asimilar la preservación del ambiente como la preservación de su propia vida, y de que van a mejorar sus condiciones, su calidad de vida, la suya y la de su entorno? ¿Cómo han visto ustedes eso? Si eso va a incorporar un proceso que estamos esperando de que la gente vuelva al campo, por ejemplo, que lo ha abandonado por diferentes razones, aunque se hacen esfuerzos en esa dirección. ¿Cómo lo ves tú en el marco de cultivando agua buena? Cada padre y madre quieren, después de todo, mejorar la condición de vida de sus hijos y el futuro de su familia. Nosotros lo que estamos haciendo es ver cómo les damos a ellos las herramientas de poder llegar a ese punto. Ahora bien, nosotros podemos ser escépticos. Sin embargo, cuando uno va a Brasil y ver a una niña de 4 años, se llama María, cantando y protegiendo el valor del agua y la vida y diciendo que quien ama cuida. Y nosotros sabemos que para amar hay que reaprender a amar, porque esos son los valores de la naturaleza que nosotros tenemos que sensibilizar a la gente. La educación es el comienzo de todo, y es nuestro canal para poder llegar al éxito. Si nosotros no comenzamos con la educación de los niños, de los más pequeños, no vamos a poder llegar al éxito. Cuando tú quieres educar a tu hijo de que uno no puede cruzar en rojo y tú cruzas en rojo, el niño nunca va a aprender a hacerlo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comienzo de un proceso de sensibilización con las comunidades. Ahora, un punto importante, porque se han hablado de los recursos. A mi punto de ver, los recursos son lo menos importante. No son determinantes. Porque antes de los recursos tenemos que pensar en las ideas. Claro. Y antes de hablar de las ideas tenemos que hablar con las comunidades. Una de las magias del éxito de Cultivando Agua Buena es la armonía y la integración de la comunidad al proyecto. Te voy a dar un ejemplo. El primer paso después de elegir una microcuenca, que después quizá podemos tocar el punto de cómo lo vamos a hacer. Sí, cierto. Que ahora mismo lo tocamos, es, por ejemplo, lo que ellos llaman talleres del futuro. Comenzamos con el muro de las lamentaciones. Le decimos a la comunidad, después obviamente de identificar el liderazgo comunitario, los principales actores, integrar a las mujeres, los hombres, los niños. ¿Cuáles son los lamentos de esta zona? ¿Cuáles son las críticas que ustedes tienen? Vamos a sacarlo todo, vamos a desahogarnos. Una vez nos desahogamos, colgando en el muro de los lamentos nuestros más profundos lamentos de las realidades existentes, vamos a lo que se llama el árbol de la esperanza. Cada uno comparte sus sueños y comparte una valiosa contribución de cómo es posible llegar a la solución de los problemas que acabamos de plantear. Una vez lo hacemos, llegamos a un último punto en este proceso, que es camino adelante. Ya no es un sueño compartido nada más con mío y tuyo, es un sueño de todos.
Y entonces ahí fijamos objetivos. ¿Cuáles son las prioridades de la comunidad? ¿Qué es lo que ellos entienden que es bueno para ellos? Y una vez se decide eso, nosotros fijamos objetivos claros. Te puedo dar como un ejemplo. Mira, Itaipú ha hecho un magnífico trabajo en el hecho de que ha educado a la gente de que ellos no le van a dar recursos económicos. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los países vienen y nos donan. Nosotros no estamos buscando dinero, nosotros estamos buscando compartir experiencias exitosas. Exacto. Te voy a dar el ejemplo de cómo Itaipú lo ha hecho. La pesca. Habían 200 o 300 pescadores en esa zona. Realmente la rentabilidad de ellos era muy baja. Itaipú les ayudó con herramientas tecnológicas, con una donación de herramientas tecnológicas. La alcaldía ayudó con recursos humanos para la capacitación. Las comunidades ayudaron en agrupamientos que han hecho a los pescadores. Y estamos hablando de que pocos años después, de 200 o 300 pescadores, hay más de 1.200 pescadores que han aumentado más de 80% la renta de sus ganancias. Eso es así, Pedro. Yo, sin embargo, yo quisiera insistir en lo que usted dice. La importancia puntual de seleccionar las zonas por donde debe iniciar el programa. Nosotros aquí tenemos necesidades urgentes, una incluso combinada con nuestros vecinos. La cuenca del Antibonito es la vida, el corazón de la vida, el corazón que permite respirar a la nación haitiana. Es una cuenca, es la más grande de la isla, por cierto. Pero nace aquí. O sea, los vecinos dependen de nosotros. Sí. Entonces aquí el concepto de cultivando agua buena en la fuente se aplicaría, pero de una manera trascendente y con vocación a hacer efecto internacional como Itaipú, caso Brasil. Paraguay, sería binacional. Bien. Sería binacional. Quería plantearles dos necesidades más. Sí. Mire, las presas nuestras se están erosionando a una velocidad 2 veces mayor que la que se previó. Cosa que está pasando en Taberabao, cosa que está pasando en Valdesia, cosa que está... Ahora bien, ¿sabe lo que se dice de Montegrande? Que el mayor peligro que enfrenta Montegrande es porque va a ser erigida en una tierra suave que va rápidamente a erosionar. Entonces tenemos, por tanto, muchísimas prioridades a la mano. Será una tarea difícil para el INDRI escoger con cuál iniciar. Yo pienso que con el concepto del programa, la verdad es que yo pienso que a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros cuando llegamos allí. Es decir, teníamos una ansiedad de saber qué era eso, que pensábamos igual, es decir, una cuenca grande donde haya necesidades, donde haya una hidroeléctrica, donde haya grandes problemas del país. Sin embargo, lo que vimos en el desarrollo es que es un cambio de concepto de desarrollo. Sí, señor. Es decir, es un cambio de paradigma. Si nosotros hemos hecho aquí todo lo que es necesario hacer en una cuenca y hemos hecho grandes inversiones. Hemos hecho inversiones de desarrollo de la hidroeléctrica misma, hemos hecho planes de reforestación, hemos hecho inversiones en carreteras alrededor de... Sin embargo, el desarrollo de la comunidad y un desarrollo integral de la comunidad no es perceptible, no es visible. Así es. En este caso, lo que se está hablando es de un cambio de concepto. Por eso cuando yo sí hablaba de inversión de dinero, no es que no sea necesario, pero no es el elemento determinante. Hay un factor, en el caso nuestro, para elegir una cuenca, debe ser una cuenca que no la va a elegir el INDRI. Eso es muy importante eso que no se es sepa. el INDRI. Sí. La va a elegir un comité gestor de todos los que participamos, porque no es el elemento de la cuenca misma el único que va a formar parte de la elección. Sí. Van a haber múltiples factores. Tiene que haber comunidad, tiene que haber, hay problemas de producción en la misma zona, hay efectos en la parte llana como efectos en la cuenca alta. Si hay múltiples factores que van a jugar un papel importante en la elección del... Factores tiene también la variable contaminación que tiene que afrontar. La variable contaminación. Factores de transferibilidad, correcto, de conocimiento. pero estamos hablando de factores ambientales únicamente, medioambientales, y hay otros elementos que son factores... Yo le decía ahorita que había
3 elementos importantes, 4 elementos en que ellos sostenían, que era el de sentir, vivir, consumir y producir, hasta factores de consumo, es decir, cómo producir que se consuma. Un elemento determinante en los recursos es producir lo que consume la comunidad y hacer a la lo comunidad. que vimos con las escuelas allá, Sí. que consumían casi el 60%, El 60% de lo que producía. Y ese es un No había forma. cambio integral. En Lo la que es- zona de la región de Paraná, alrededor del río Paraná, la cuenca 3, vimos como hoy en día 75% de la merienda escolar es un producto de Sí. los agricultores orgánicos que existen en la zona. Mismos agricultores orgánicos que años atrás no participaban en esa red de producción y de acceso y de alimentación a la escuela. Ahora, coincidencialmente mañana, martes, tenemos en la tarde una reunión de lo que es la delegación que viajó a Brasil, con el primer objetivo, que es definir el comité gestor nacional de este proyecto. No es una decisión tomada por el Ministerio de Energía y Minas, ni por Agricultura, ni por INDRE. Es una comisión nacional, con una visión nacional. Y esa es la esencia del proyecto, conjunto. Entonces, una vez se defina cuál es el comité gestor, se van a presentar 3 propuestas de microcuenca. Itaipu Binacional va a elegir, en base a ciertos parámetros Criterio, y claro. características, cuál va a ser la primera microcuenca. Obviamente, el objetivo es tener un éxito, porque un éxito significa la continuidad del proyecto. Sí, pero por algo está Carlos Domínguez ahí. Algún dinero tiene que haber. No, la cartera dinero- es Carlos. Pero Co- Carlos, Carlos ¿cuál es puede el el apoyo asunto? de FEDA, pero no Eh, puede venir solamente de FEDA. Sí, pero hay algo, de verdad. El FEDA, luego, como dice Yossi, que se defina la cuenca, pues se van a definir las necesidades. Así es. Entonces, ahí va a haber demanda de proyectos. Ahí va a estar el FEDA presente. Ah. Quiero decir, aprovechar la oportunidad para decir algo. Tenemos buenos augurios, porque ya el FEDA, en los proyectos que financia, acompaña a los productores, a los pequeños productores, pero tienen que hacer conciencia del proteger el medio ambiente. Ah. Por ejemplo, hay que alfabetizar a los miembros de la cooperativa. Deben estar todos alfabetizados. Tienen que tener cuidado con el medio ambiente. Correcto. Y entonces se están haciendo ahora mismo diligencia con bienestar estudiantil para ello cualificar a estos productores para que sean parte ya del desayuno escolar. Ya. Esa es parte integral muy importante del proyecto Cultivando Agua Buena, que ya nosotros estamos haciendo esos inicios. Yossi, ¿cómo entran las alcaldías y cómo entra un ministerio tan importante como el de Educación? ¿Cómo se articula eso? Bueno, Por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia por allá? la experiencia fue magnífica, porque cuando hablamos con los alcaldes, vimos no solamente un alcalde hablando política, sino un alcalde hablando contenido. Ellos entendían lo que significaba la necesidad de educar, de compartir esfuerzos. Lo que realmente estamos a hacer es compartir sueños, dividir responsabilidades, sumar esfuerzos a un proyecto que tiene por objetivo la mejoría de vida de todos nosotros. Los alcaldes cuentan como un factor fundamental, porque cuando hablamos de zonas remotas, estamos hablando de la periferia. Exacto. La participación de la alcaldía, pero no solamente de la alcaldía, es importante, de las iglesias, de los actores sociales, de las asociaciones, de las escuelas. Educación es un elemento esencial, porque nosotros vimos en Brasil cómo la educación comienza desde los 3, desde los 2, desde los 4 años. Cómo en la escuela los niños aprenden a amar a la naturaleza y entender que es la fuente de todo. Después de todo, la cuenca es el corazón de la región donde ellos están viviendo. Y ellos aprendieron a entender cuál es el valor agregado que tiene eso. Ministerio como salud, por ejemplo, hay problemas de salud. ¿Cómo se articula? Porque nosotros vimos allá que se ha hecho principal énfasis en la medicina incluso natural. Sí. correcto. sí. Sí, correcto. y se ha incorporado incluso... Porque la producen en la zona y es de fácil acceso. Una ahí vez- mismo. Se una vez cultiva. Clínicas rurales, Se cultiva, y se cultiva ahí. de medicina clínicas orgánica, rurales. de medicina Pero miren que orgánica. bien, se han capacitado a la fecha más de 10.000 personas
en lo que es plantas medicinales. Más de 10.000. Más de 10.000 personas, personas. oye. Una vez identificada la zona donde se va a hacer el proyecto, allá, se identifican cuál es el potencial de la región. Mira, Entonces, sí. uno de los elementos ha sido identificado que las plantas medicinales, incluso culturalmente, juegan un papel importante. Exacto. ¿Qué ha hecho Itaipú? ¿Qué ha hecho la alcaldía y el gobierno federal? Han ayudado dando las herramientas tecnológicas, la capacitación, la educación, y han capacitado un grupo de personas que hoy en día está produciendo y está jugando un papel importante. Estuvimos con el director de Itaipú visitando a una de las mujeres que vive realmente en una montaña y tenía un vehículo del año. Utilitario. Y le pregunta el señor, pero usted tiene aquí una visita importante, ¿no? Entonces le dice, no, ese vehículo es mío. Yo lo compré después de 2, 3 años de un trabajo importante que hemos hecho aquí. Claro. Y entonces tú puedes ver el resultado y cómo eso impacta la vida de todos Bien. los demás. Pero, sin embargo, mucha de la gente que nos está viendo probablemente esté partiendo de una creencia muy generalizada aquí, porque nos demeritamos mucho. Bastante. ese es el problema. Esto es demasiado complejo, demanda demasiada entrega e identificación para poder practicarse aquí. Sin embargo, el INDRI es precisamente el mejor espejo de cómo cosas grandes han sido posibles. Todos los sistemas regantes, de riego los la manejan Junta de Regantes, que era una 37, punto de estuvieron conflicto allá. aquí. Junta de Regantes con un nosotros. criterio empresarial y organizado Que vendrán que en la ya próxima quisieran entrega tener la en el gente resto de Junta América Regantes. Latina. Y que dejó atrás los conflictos. La única nación que administra todas sus más de 5 millones de tareas, Así es. las administran la Junta de Regantes. Así es. Sí. El INDI tiene los FENACARES, que son centros de instrucción. sí. El INDI tiene el programa Cultura del Agua. Correcto. Sí, O sea, el esos son INDI tiene todos son conocimiento, elementos. experiencia acumulada, que pueden perfectamente servir muchísimo. Bien, todos esos son elementos que van a ser y deben ser parte integral del concepto de este proyecto, porque el INDRI lo ha hecho con un esfuerzo, digamos, hasta exitoso en lo que se llama, pero no es menos cierto que en la medida en que el proyecto se desarrolla, el proyecto Cultivando Agua Buena, esos elementos Claro. que el INDRI ha desarrollado, entonces sí van sirven. a jugar un papel en lo que uno quiere, que es el desarrollo integral de la comunidad. Porque el INDRI podrá decir muchas veces, bueno, yo he formado los regantes, pero yo no sé cuánto producen los regantes. Exactamente. Yo no sé si los regantes viven bien. Ahora mismo el INDRI ha hecho hincapié en centros de gestión de agronegocios y cómo formular, pero fue una política difícil de poder abarcar todos aquellos elementos del desarrollo y producción. Casualmente en el viaje estuvo con nosotros el presidente del Consejo de Juntas de Regantes. Que deberá Ahí estar está. aquí. Y que yo deberá no- estar aquí el representando lunes. 90.000 representando los 90.000 regantes que Oiga, están Estuvo asociados. con nosotros. sí. ¿Y qué ocurrió con él? Bueno, Se fue llevó una experiencia experiencias importante. inolvidables. Estuvo también otro miembro, un presidente de la Junta de Regantes de Asua. Isura, de Asua. De Asua. Y ¿Y por qué entonces- no llevaron los pescadores de Atillo? Porque Gatillo en el lago de la Sí, Presa. así mismo es, Hay pudo estructura haber- de producción muy desarrollada. Bueno, pero nosotros vamos a tener esa se oportunidad. van a Pero miren, integrar miren con una el cosa, gestor. señores. Pero Miren yo una sí. cosa que ya estamos terminando. No, nos quedan El 5 o 10 presidente, minutos. Danilo Medina, ha ido dando muestras fehacientes en esa misma dirección. Es como yo antes de conocer la experiencia, veía al presidente Danilo Medina con elementos puntuales, por ejemplo, lo que está haciendo con el microcrédito, que ha democratizado el crédito, lo de la tanda extendida, lo de el movimiento cooperativo que le está reclamando a la gente a organizarse en cooperativa para que se puedan hacer. Yo sí, parecería que todo esto prepara el andamiaje, que el presidente ha estado preparando el andamiaje para un salto cualitativo como el que vamos a tener. Es en ese sentido que va el asunto. Nosotros estamos muy emocionados porque vemos que lo que hemos visto allá encaja perfectamente Perfectamente. en lo que es la política del presidente Medina. No, y aquí El las presidente- condiciones están dadas. El Sí, presidente están dadas. Medina, como habíamos dicho, ha puesto a la persona en el centro de sus políticas y nosotros entendemos que la inclusión social es parte esencial de esta política. Energía, agricultura, medio ambiente. Si todas esas políticas no llevan al final objetivo, que es la Estructura financiera. inclusión social, Exacto. La persona. nosotros no, esa es la herramienta. Así es, Ahora, sí, no es están todas importante, articuladas. es importante mencionar una cuestión quizá de una experiencia de mucho valor. Itaipú Binacional nace
a través de una ingeniería diplomática. Itaipú representa a Brasil y a Paraguay. Le da energía a 90% de Paraguay y al 20% de Brasil. Ese es un ejemplo de que nosotros podemos ver a una estructura que es quizá energética, ¿no? Como una herramienta para el desarrollo, una herramienta social, integral de desarrollo. Mucho más allá de agua, es una fuente de inclusión, mucho más allá de energía, es una fuente de desarrollo. Y ese es el mensaje con el que nosotros volvimos aquí, retornando con una alianza estratégica con una nación amiga, Brasil, que ha jugado un papel importante en la República Dominicana. Muy bien. Y yo entiendo que este es el comienzo de un largo camino que será exitoso. Entonces, una precisión. Yo preguntaba quién daba el primer paso. Ahora bien, ustedes han dado a conocer la integración de un comité. ¿Ese comité va a ser permanente? Sí. Nosotros, una vez integremos el comité gestor, vamos a elegir la microcuenca. Ahora, en cada microcuenca va a haber un comité gestor de ellos, porque el líder de este proceso no somos nosotros, es la comunidad. Sí. Y nosotros lo que vamos a hacer es darle las herramientas a la comunidad de ver su propio destino, de entender cuáles son sus propios desafíos, y desde el gobierno, desde las instituciones públicas, privadas, vamos a darles todo el apoyo que necesitan. Pero a su pregunta, sí, vamos a tener un comité que integra a la mayoría de las instituciones del Estado con la visión de que esto es un proyecto nacional. Muy bien. Gracias. Carlos quería decir algo. Carlos Domínguez. Es importante esto que pienso decir en este momento. El primer sensibilizado ha sido el señor presidente. Qué bueno. Hay que ver cómo el señor presidente le dedica el tiempo a esta gente de los pequeños productores. Es la primera vez que tenemos esta experiencia. El señor presidente analiza todos y cada una de las propuestas personalmente con el señor López y se decide la mejor opción, lo que más le pueda convenir a los pequeños productores. Yo creo que el primer sensibilizado es el señor presidente, lo cual es mi pensar que el proyecto va a tener éxito porque contamos ya de hecho con él. Con esa voluntad. Porque él está llegando al campo. Nunca antes habíamos tenido esa experiencia. Y es una demostración de que sí, que él se preocupa por los pobres, que es una persona que quiere que las personas salgan de la pobreza. Y este proyecto, la esencia principal es incorporar a la producción, incorporar a esos pequeños productores que están hoy desamparados, a que sean entes de producción y generaciones de ingresos para su familia. Bien, si pueden seguir hablando. Sí, yo quería precisar lo del asunto del tiempo. Del tiempo. O sea, yo sí. Hay ya en el cronograma visita de la gente de Itaipú al país, posibilidades de que ya iniciemos concretamente, que demos el primer palazo. Nosotros esperamos una próxima visita en el mes de septiembre de los altos ejecutivos de Itaipú que van a retornar al país. Una vez se elijan las 3 microcuencas, ellos en septiembre van a elegir la opción que entienden donde debemos comenzar con un plan piloto y entiendo que inmediatamente vamos a comenzar un proceso de acercamiento con las alcaldías, con la comunidad, con los actores de la región para poder definir cuáles son las prioridades. Así que entiendo que en los próximos meses ya estaremos viendo... Ya en este año podremos estar... No, claramente. Nosotros no queremos perder tiempo. Miren, señores, esta es la primera entrega de esta experiencia que ha vivido Mozart en representación de Diario del Cuarto. Así es. Muy bien representación, Edgardo. Muy buena. Y de Vanguardia del Pueblo.de que dirige. Sí. De manera que se trata entonces de una representación político-profesional. Sí, así es. Bien, porque queremos que se le saque el mayor provecho, ya lo ha dicho Carlos, a esta experiencia que está en consonancia misma con la política del propio jefe del Estado. Entonces vamos a exprimirla, vamos a sacarle todo su provecho. Así es que el lunes próximo... El próximo lunes venimos con otro grupo para que sigamos. Mientras tanto, agradecemos mucho a Yossi Abadi, que es el director del programa Cultivando Agua Buena. Y asesor del Ministerio y asesor de a Fausto Colón, que es el asesor técnico del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,
y a este señor que habla concretamente de dinero. Sí, Carlos Domínguez. Carlos Domínguez, la cartera. El director operativo del FEDA. Sí. Por ahí anda la cosa. Entonces a ustedes tres, muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Gracias a usted, No, por no, Y a ustedes por su atención, que evidentemente aprendieron muchísimo junto a nosotros acerca de esta nueva experiencia. Nosotros damos paso a Lalo, que viene con los deportes, y después a la sesión cultural con la que se cierra la revista. Regresamos mañana junto al Guayacán. Al Guayacán. Y se mantiene firme todavía. Se mantiene firme. Será hasta mañana. Bien.